Andrés Pérez Muñoz es uno de los saxofonistas de jazz de mayor contundencia aparecidos en el inicio del milenio. Solista, compositor, líder de conjuntos, productor musical, investigador, gestor, dirigente gremial. El próximo martes 23 de mayo va a estar lanzando su segundo disco en solitario, Fragilidad Indestructible. Amo ese título y vamos a hablar con Andrés Pérez al respecto del concierto, de ese título y de otras cosas. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en Radio Universidad de Chile. Hola Antonella, muy buenos días, muy contento, la verdad, acá en este momento en Panguipulli, trabajando en un concierto estreno y también haciendo la previa a este lanzamiento del día 23 de Fragilidad Indestructible. Muy Bueno, feliz. tengo muchas preguntas para ti, Andrés. Ujú. A propósito de tu trayectoria, porque tú estás constantemente colaborando con otros músicos y músicas, has producido muchísimo, también fuiste el responsable de la Mapocho Orquesta, te formaste en la Conchalí Big Band, que para mí es un temazo en sí mismo y es un proyecto que creo que siempre hay que celebrar y recordar el tremendo aporte desde la mirada social qué se ha hecho desde ahí, luego desde la mirada el aporte de la escena musical, ¿no? Hace poquito hablábamos con Gabo Payao de la Brígida Orquesta, de lo que significó también ese proyecto, y quizás para partir, ¿no? Pensar en esa trayectoria que tú tienes como músico, como gestor, y decir, bueno, este es el momento en que yo presento un proyecto con mi nombre, y este es mi segundo disco y se llama Fragilidad Indestructible. Es todo un gesto, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, últimos 11 años desde que lancé Santiago Vivo, que fue mi primer disco quinteto de jazz. Ese disco estuvo pensado en hacer un homenaje al patrimonio histórico de Santiago, del barrio Mapocho. Estaba inspirado en la arquitectura de el casco de la zona antigua de Alfredo Cruzmont, que es un gran arquitecto el que creó al frente de la Piollera y en pleno corazón de Santiago, hay un edificio emblemático, que fue el primer edificio que tenía conexión con pozos subterráneos. Hay todo un rollo arquitectónico que me interesaba mucho, el mercado central, la Vega Central, el sector de Chacarero, que es todo lo que se denomina, lo que está al otro lado del río, que tiene que ver también con mi territorio, ¿no? Yo vengo de Conchalí. Como bien dices tú, me formé gracias a un proyecto social súper importante que es Conchalí Big Band, desde ese espacio, ese semillero también, hoy día muchos podemos decir que vivimos felices de este maravilloso lenguaje artístico que es la música, desde la creación. Y en estos 11 años, hartas cosas han acontecido. Lancé el Real Book chileno, que es el primer libro compilatorio de la historia del jazz en Chile, en donde se publicaron más bien 207 obras de 87 compositores chilenos desde la década del 40 hasta el 00. Y bueno, me quedó material para hacer como 4 libros más, pero es un proyecto titánico, así que con uno creo que ya fue bastante alto el desafío. También en estos últimos 10 años gestionamos con el colectivo Mapuche el Festival de Jazz a La Vega, el primer festival adentro, en el corazón de La Vega Central, en el patio de Chacarero, en donde en esa época incluso algunos colegas eran como, pero ¿cómo voy a llevar el jazz a ese lugar? Y bueno, así uno hace historia, el jazz surge desde ahí, ¿no? Desde los barrios populares de Estados Unidos, desde esta historia triste de la humanidad, que es el racismo, y este lenguaje jazzístico, el jazz surge desde el caos, de esta historia violenta, desde el racismo, surge como un manifiesto espiritual que invita al diálogo, a la vinculación entre las culturas, invita al diálogo por la paz, invita también a poder fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad. Entonces me hacía mucho sentido que el jazz volviera a sus orígenes, a los barrios territoriales, a los barrios patrimoniales, históricos. De ahí también creamos el Festival de Jazz Matadero Santiago Jazz, en pleno Matadero en Franklin. Creamos el Festival de Jazz de Recoleta, en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. El Mapocho Orquesta, como dices tú, que hasta el día de hoy llevamos 4 discos editados. Son 10 años ya de la Mapocho Orquesta que se celebran este año contra cuarteto y un largo etcétera. Entonces, hoy día este disco Fragilidad Indestructible viene como a yo diría a darle la bienvenida a un nuevo ciclo que
para mí es la definición de amor. Es como esta fragilidad, esto tan hermoso que nos mueve y nos mantiene vivos y es tan indestructible a la vez, ¿no? Es el motor, pero ese amor, porque yo siento que todo habla, la naturaleza habla, los gestos hablan, ¿cierto? El viento, el aire habla, el fuego habla, eh, todo se transforma y todo resiste, perdura en el tiempo y bueno, eso y muchas cosas más. Sí, bueno, probablemente ahí con lo que nos contabas, Andrés, podemos entender por qué te demoraste 11 años en sacar tu segundo disco solista. La verdad es que has estado muy activo y muy gestionando un montón de cosas y haciendo un montón de música, pero también te escuchaba y pensaba ahí la importancia de los proyectos que permiten que la música y la capacidad de crear música pueda llegar, o crear arte en general, a distintos grupos, ¿no? Porque es gracias a tu origen, finalmente, y a tu historia que tú dices, bueno, pero ¿por qué el jazz no puede estar en La Vega? ¿Por qué no puede estar en el Matadero? ¿Por qué no puede estar en Recoleta? Y un poco ir contra ese prejuicio horroroso del jazz como un tipo de música muy snob, muy de elite, ¿cierto? Y para cierta gente como cuando tú dices que viene de un origen que tiene que ver con los cantos esclavos, ¿cierto? Con el dolor, con la música popular que luego llegó hasta este lugar. Ahora, quiero detenerme en lo de Fragilidad Indestructible porque como título y como concepto, ¿no? La fragilidad es algo que en general se nos enseña a rechazar. Y a decir, no, en este mundo aquí el que no es fuerte se lo comen, ¿no? Y hay que ser fuerte y jamás hay que demostrar debilidad, jamás hay que demostrar fragilidad ni vulnerabilidad porque se van a aprovechar de ti. Y a mí me hace mucho sentido el título del disco y aquí me lo lanzo como hipótesis, veamos qué me dices, porque cuando uno, y esto es mucha terapia en el cuerpo, cuando uno se pone en la buena con su fragilidad y con su vulnerabilidad, una amiga psicóloga siempre me decía, Anto, cuando tú dejes de pelear con tu vulnerabilidad y la abraces, te vas a dar cuenta que eres mucho más fuerte. Y es cierto, y quizás por ahí va, ¿no? Lo que tú nos quieres invitar a pensar con tu disco, ¿no? Pero absolutamente de acuerdo, yo creo que tiene todo el sentido y de hecho, por ejemplo, este disco eh, se creó o lo creé de alguna otra manera inspirado precisamente en las cosas que a mí me emocionan mucho, o sea, además de la música y todo. Me emociona los cuadros, me emociona contemplar el paisaje, me emociona como los gestos de las personas, esos gestos desinteresados, ese, no sé, ese saludo cordial de los abuelitos, de los niños cuando uno va a hacer concierto educativo a los establecimientos, esas preguntas tan desde adentro, es como cuando vienen los niños después de tocar y te preguntan, eh, ¿qué siente usted cuando toca el saxofón? ¿Qué siente cuando, en qué se cuando, o te cuentan su historia? ¿Sabe qué? Cree una canción. A ver, crea una canción. Y se ponen a improvisar. Hay un manifiesto tan espontáneo que tiene que ver también con que nosotros como sociedad debiéramos brindar esos espacios seguros en donde las personas podamos como manifestar nuestras emociones sin miedo precisamente a ser como socavado, criticado, sino más bien desde la construcción de la emoción, de lo que nos sensibiliza. Y este disco tiene mucho que ver con eso, está inspirado en cuadros de Mario Carreño, está inspirado en la danza, está inspirado en todas las cosas que incluso en algún momento a mí me daban susto, no sé, hace 10 años atrás, decir, ay, no, es que siento que es muy romántico, o no, no es suficientemente fuerte o visceral. Y toda esa problemática que es negar también lo que nos sucede con la música, ¿no? Y de alguna otra manera, como saxofonista, me doy cuenta de que el saxofón es solamente la proyección de mi voz. O sea, los instrumentos son la proyección de nuestro canto interior. Y me gusta esta, este diálogo que se produce en este disco porque es un cuarteto de jazz, ¿cierto? Tradicional, con trabajo, batería, piano, saxofón, y además un cuarteto de cuerdas que representan también esa fragilidad, pero ese sonido indestructible que Uh -huh. tiene el violín o el cello, que tú lo ves y es tan frágil, pero es profundo. Uh O -huh. sea, está el viento, el aire del saxofón, ¿cierto? Las cuerdas pulsadas, como el contrabajo, el piano, y la cuerda frotada. O sea, son manifiestos sonoros muy dialogantes y la batería que es percutivo. Uh -huh. Me gusta, estoy como muy feliz, la verdad, por el resultado. Se grabó además con excelentes músicos, músicas maravillosas, en un estudio maravilloso.
Ha sido todo un proceso muy interesante para mí, de alto aprendizaje. Conversamos con Andrés Pérez a propósito de que este próximo martes, 23 de mayo, vamos a poder ser testigo del lanzamiento de Fragilidad Indestructible, con su segundo disco que viene con ensamble, ahí ya nos contaba, ¿cierto? Que viene con quinteto de jazz, pero con además un cuarteto de cuerdas, en el Nescafé de las Artes a las 20 horas. Fragilidad Indestructible va a ser lanzado por Andrés Pérez y ensamble, Andrés con el saxofón ahí llevando el liderazgo de esto. Ahora, Andrés, yo estuve escuchando algunos adelantos del disco y también la canción que vamos a ir a oír luego de la entrevista, Los Olvidados. Y una cosa que me pareció muy bonita tiene que ver con tu constante búsqueda de ir a referentes patrimoniales, si lo queremos poner así, ¿no? Tú decías que tu primer disco estuvo cruzado por admiración al territorio, a la arquitectura, ¿cierto? Al terreno que de alguna manera te formó. Y en este disco también hay una mirada respecto al rol del arte y a lo que es capaz de hacer como intervención social, como en la canción que vamos a escuchar ahora, pero también a mí me encantó escuchar sonidos que tienen que ver con las versiones tradicionales del jazz chileno, ¿no? Como el foxtrot y otras sonoridades con las que tú estás jugando. Y cuéntanos de la propuesta que estás armando en este disco. Bueno, en este disco hay un cruce entre la música latinoamericana, el jazz y la música de cámara. Eh, Hay un diálogo, diría, bien reflexivo respecto como a la estética, cómo dibujar el aire. Hay una pieza que se llama Sueño Pendiente, que hace poco subí una performance con Francisca, la bailarina, que es un trazo, una propuesta melódica entre el violín y el piano. Tenemos dentro del disco también un formato de quinteto que hace honor, digamos, a este formato histórico de trompeta, saxo, contrabajo, piano, batería, que hace también un homenaje a estos quintetos tradicionales de Coltrane, de Miles, ¿cierto? Que son músicos que me han inspirado mucho, por cierto, pero siempre desde la mirada, desde el territorio, desde los chilenos, desde... Yo vivo en Osorno hace 2 años, entre Osorno y Santiago, es una locura, una bella locura, sí. Y me ha tocado también vivenciar, por ejemplo, estas problemáticas eh, de centralización, pero también observar esta cultura tan arraigada de los distintos territorios de nuestro país, que a lo largo y ancho existen manifiestos tan propios que las personas que habitan estos espacios defienden, tanto como la artesanía, ¿cierto? El arte culinario, la arquitectura, el buen trato a la tierra. Entonces, el disco tiene una mixtura entre la música de cámara, música latinoamericana, el jazz, porque hay espacios de improvisación, pero sobre todo habla de esta... Tiene que ver con el sentir, el cómo vivenciamos el amor, como este elemento salvador, ¿no? Entonces, siempre ha estado ligado a la reflexión, a la mirada, de resistir, de estirar la materia. Está inspirado en cuadros sobre todo, ¿no? Que es una forma también abstracta de sentir, ¿no? No solo las palabras dicen o comunican, los gestos, las imágenes, el paisaje que nos rodea, un largo, etcétera. Bueno, y todo eso traducido en música van a poder escucharlos el próximo martes 23 de mayo a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, que está aquí cerquita de la radio, en Manuel Montt, Manuel Montt Norte, pero está casi en la esquina con Providencia, Metro Manuel Montt, ahí a pasos, y van a poder disfrutar de Andrés Pérez y ensamble. Para cerrar, contemos quién es tu ensamble, nombrémoslo y les mandamos saludos también, por supuesto. Sí, sí, increíble. Mire, afortunadamente en este trayecto, reconocer que en Chile hay músicos increíbles, músicos y músicas creadores de verdad de nivel mundial. Y creo que esto de seguir creando discos, de seguir creciendo en escena y de levantar espacios formativos desde las artes, sin duda que va a hacer que este país vaya transformándose en un referente, estemos instalados en el mapa. Nos acompañan en batería el gran Félix Lecaros, que estuvo muchos años residiendo en Nueva York, Milton Russell en contrabajo, Sebastián Castro, que llegó hace muy poquito de Alemania,
sacó un máster en piano, realmente un pianista extraordinario de jazz. Me acompaña Cristian Aros en la trompeta como trompetista invitado de Osorno, un joven talento, un chico de 19 años que se toca la vida entera, de verdad, un chico que tiene una proyección increíble. En las cuerdas nos acompaña Paula Barriento Advis, la nieta del maestro Luis Advis, en cello. En el primer violín, Montserrat Prieto, que es una tremenda solista que actualmente tiene un proyecto con el maestro Roberto Bravo. Anne María Ort en el violín 2 y Daluz Sepúlveda en la viola. Y además va a abrir el concierto un quinteto latinoamericano de bronce que está integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica, que van a hacer esta apertura del concierto, y está invitada, por supuesto, la bailarina Francisca Morales, que va a hacer una performance en una de las piezas que es Sueño Pendiente. Así es que hay un gran equipo detrás. El disco se grabó en Estudios del Sur y el ingeniero del sonido fue nada más y nada menos que el propio dueño de Estudios del Sur, que es el señor Caco Lyon, que fue quien, por ejemplo, produjo el disco Lanzando Piedra de Los Prisioneros y otros discos emblemáticos. Así que ha sido una mezcla, una química bien potente. Bueno, muchísimo talento involucrado en esta fragilidad indestructible que, si quieren escuchar en vivo, entonces les invitamos a su lanzamiento el próximo 23 de mayo a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas las pueden conseguir ahí mismo en el Nescafé de las Artes y también en Ticketek.cl. Hemos conversado con Andrés Pérez. Andrés, tremendo privilegio conversar contigo. Felicitaciones por el trabajo y espero poder verte ahí el martes. Muchas gracias, Antonella. Y por último, un anuncio importante. Mañana 19 se lanza el disco en las plataformas digitales. En el teatro esperemos tener vinilo. Vamos a hacer el lanzamiento digital en las plataformas, ¿cierto? Y el formato o soporte físico va a ser un disco vinilo. Así que atentis a este lanzamiento digital. Perfecto, así que desde mañana lo pueden empezar a escuchar, así llegan el martes con todas las canciones sabiéndoselas y pueden ir al pulso. Muchas gracias, Andrés Pérez, que estén muy bien, un abrazo. Chao, y nos gracias. vamos escuchando, nos vamos a la pausa, escuchando a Andrés Pérez y esto que se llama Los Olvidados.